Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida de la ciudad de McAllen, Texas. En la serie Creer bien, vivir bien, estamos estudiando la Carta de Santiago, aprendiendo que la fe verdadera no solo se cree, sino que se vive cada día con nuestras palabras y con nuestras acciones. El 89% de la gente concuerda en que rayar un automóvil en un estacionamiento y huir del lugar es algo completamente inmoral. O sea, nadie discute que está mal. Claro, todos decimos que es terrible. Exacto. Pero, paradójicamente, casi la mitad de esas mismas personas admite que si estuvieran en esa situación exacta y tuvieran la certeza de que absolutamente nadie los está viendo, bueno, probablemente huirían sin dejar una nota. ¡Wow! Es increíble esa disonancia. Les damos una cálida bienvenida a una nueva exploración profunda. Es un verdadero privilegio apartar este tiempo para pausar un poco en medio del ruido de la semana. Así es, hace mucha falta. Y hoy, como parte de la familia de la Iglesia Bautista Pan de Vida, vamos a sumergirnos en un análisis profundamente desafiante. Es parte de nuestra serie titulada Creer bien, vivir bien. Una serie muy necesaria, la verdad. Capítulo 5, versículo 12, lleva un título que, bueno, es casi una luz de emergencia. Se titula No mientan, Cristo viene pronto. Fíjate que es un título que no pide permiso para incomodarnos, ¿verdad? Para nada, va directo al grano. Y para entender por qué Santiago es tan tajante, tan directo, primero necesitamos observar un poco el agua en la que estamos nadando culturalmente. El contexto en el que vivimos todos los días. Exacto. Las notas de este análisis incluyen unos datos recientes de la revista Psychology Today y dibujan un panorama que es fascinante y a la vez muy preocupante sobre cómo la falta de verdad se ha convertido en nuestro ecosistema natural. A ver, cuéntanos de esos datos. Bueno, los sondeos indican que los hombres dicen, en promedio, unas 3 mentiras diarias. 3 al día. Así es. Y las mujeres promedian unas 2 mentiras al día. A ver, detengámonos en ese número un segundo. Porque mi primera reacción instintiva, y creo que la de muchos de los que nos escuchan, es el escepticismo. Sí, uno piensa, yo no miento tanto. Claro, o sea, 3 mentiras diarias. Suena una exageración total. Si pensamos en nuestro día a día, pues la mayoría de nosotros no siente que esté armando grandes fraudes o estafando a multitudes desde que amanece hasta que anochece. Claro, y ese escepticismo es muy natural, porque solemos categorizar la mentira. O sea, pensamos que solo cuenta si es un engaño monumental, un fraude financiero o algo así. Ajá, exacto. Si no es grave, no cuenta. Pero los datos reflejan esa fricción diaria que hemos normalizado por completo. Las famosas mentiras piadosas. Tal cual. Hablamos de decir, por ejemplo, estoy a 5 minutos, cuando en realidad ni siquiera hemos salido de la casa. Uf, ese es un clásico. Todos hemos estado ahí. O hablamos de responder no vi tu mensaje, cuando en realidad simplemente no queríamos contestar en ese momento. Es verdad, la usamos como una salida fácil. Exacto, es la mentira como un lubricante social, digamos. Y lo más revelador de estas fuentes, y aquí conecto con lo que decías al principio, es la contradicción moral que generan. Sí, la desconexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Por ejemplo, fíjate en esto. Mucha más gente admite haber engañado o mentido a su propio cónyuge, a la persona con la que comparten su vida todos los días, que a la agencia gubernamental de impuestos. ¡Wow! Esa paradoja es brutal. Es muy fuerte. ¿Es que engañamos a quienes amamos con más facilidad que a una institución burocrática? Y quizás es porque a la institución le tememos por las multas y de nuestra familia asumimos que siempre habrá gracia, que siempre nos van a perdonar. Exactamente, abusamos de esa confianza. Es fascinante y doloroso al mismo tiempo. Reconocemos la verdad. O sea, sabemos lo que es correcto, pero a la hora de tomar decisiones bajo presión, elegimos la salida que parece más fácil. La ruta de menor resistencia. Así es. Y justo ahí radica la misión de nuestra inmersión de hoy. Queremos desentrañar por qué las Escrituras toman con una severidad absoluta un pecado que nuestra sociedad, ha etiquetado como pequeño o inofensivo. Que casi lo vemos normal. Totalmente normal. Necesitamos entender cómo la sana doctrina, ese creer bien que hemos venido estudiando, está obligada a transformarse en una integridad total en la vida diaria. Lo que llamamos el vivir bien.
Y para poder conectar esos puntos, creo que primero hay que romper esa ilusión óptica que tenemos sobre el engaño. A ver, ¿a qué te refieres con ilusión óptica? Bueno, en nuestra sociedad mentir es visto casi como recibir una multa de tránsito por ir un poco por encima del límite de velocidad. Como una infracción menor. Exacto, o sea, ¿se considera una infracción? Sí, está mal, pero es algo que supuestamente todo el mundo hace de vez en cuando para llegar a tiempo a algún lado. Es el costo de hacer negocios, dicen algunos. Tal cual. Se asume que no es para tanto, que es simplemente para evitar un conflicto mayor o mantener la paz en el momento. Pero hay un detalle ahí que, como creyentes, no podemos pasar por alto. Cuando abrimos el texto bíblico, esa analogía de la simple multa de tránsito, bueno, se hace pedazos de inmediato. Sí, la Biblia no lo ve así, para nada. Para nada, la palabra de Dios no pone a la mentira en la categoría de errores menores de convivencia. Al contrario, el mensaje de hoy cita Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y confieso que la lista que aparece allí es estremecedora. Es una lista muy fuerte. Sí, menciona que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, Ajá. los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y escucha esto, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es una agrupación que francamente a la mente humana le cuesta muchísimo procesar. Exactamente, porque a nivel humano, decir una mentira para salir de un apuro en la oficina, pues no se siente igual que cometer un asesinato. Se siente completamente desproporcionado. Sí, nuestra balanza moral es muy distinta. Entonces, la curiosidad genuina que surge aquí, y que muchos se deben estar preguntando es, ¿por qué la Biblia los agrupa en la misma lista? ¿A qué se debe un castigo tan inmensamente fuerte? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿es solamente porque Dios es un guardián de reglas inflexible que no soporta que nos salgamos del renglón? Y fíjate que esa pregunta cambia todo el paradigma. El análisis nos ofrece un porqué que va mucho más allá de un simple manual de conducta. No es solo un reglamento. Exacto. No se trata de reglas, se trata de la naturaleza fundamental de quién es Dios. El castigo es severo porque la falta de veracidad es absolutamente contraria al carácter, a la esencia misma del Creador. Claro. Hay un texto clave en Números, capítulo 23, versículo 19, que declara explícitamente que Dios no es hombre para que mienta. Es un atributo innegociable de Dios. Vamos a la persona de Jesús, Isaías 53, versículo 9, profetiza sobre Cristo diciendo, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Claro. Entonces, a ver, no es que Dios sea un policía cósmico que está enojado porque rompimos una norma arbitraria que Él inventó. Es que Dios es la verdad misma. Él es la realidad absoluta. Es su esencia. Por lo tanto, cuando alguien miente, lo que está haciendo es intentar alterar la realidad para su propio beneficio. O sea, mentir es, en un nivel muy profundo, intentar jugar a ser Dios. Exactamente. ¡Wow! Eso cambia por completo la perspectiva de lo que es una mentirita piadosa. Lo cambia todo. Y ahí es donde el título de la serie, Creer bien, vivir bien, cobra todo el sentido del mundo. Creer bien significa entender esta naturaleza santa de Dios. Así es. Si nuestro Creador es la verdad, pues cualquier sombra de engaño es un ataque directo a su identidad. Ya no es una multa de tránsito, como dicen las notas, es alta traición espiritual. Alta traición espiritual, ¿qué concepto tan fuerte? Y como choca de frente con el diseño original de la creación, esa fractura tiene que manifestarse inevitablemente en el plano físico, o sea, en nuestra vida real. Entonces, como pastor, me pregunto esto. Si la mentira es este choque directo contra la realidad de Dios, ¿cómo se ve ese daño colateral en nuestras comunidades? Esa es una pregunta súper práctica. Porque solemos pensar, de manera muy ingenua, que si nadie descubre el engaño, si nadie se entera, pues no hubo víctimas, no pasó nada. Y ese es el gran mito de la deshonestidad. El sermón desgrana una idea que creo que todos hemos experimentado de alguna forma en la vida. Una mentira casi nunca se queda quieta. Nunca. Es como si tuviera vida propia. Exacto. Tiene un apetito voraz. Una vez que nace, necesita ser sostenida, necesita ser cubierta, defendida y, bueno, alimentada con nuevas mentiras. Se vuelve una bola de nieve. Tal cual. Lo que comienza como una sola palabra falsa, termina tejiendo una red estructural que atrapa a todos alrededor.
Y la historia bíblica está llena de casos muy crudos sobre esto. Hay historias en las Escrituras que parecen sacadas de una película de suspenso respecto a este tema del engaño. Totalmente. Pensemos en Jacob, por ejemplo. Él engañó a su padre Isaac para robar la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. ¿Y no fue un desliz verbal? No, fue un complot. Esto no fue un simple error de comunicación. Jacob se puso pieles de animales en los brazos para engañar los sentidos de su padre ciego. O sea, lo planeó. ¿Y cuál fue el costo de esa acción? Pues su red de mentiras fracturó a su familia durante décadas. Tuvo que huir por su vida, vivió en el exilio y luego, irónicamente, él mismo fue engañado repetidas veces por su suegro Labán. La mentira literalmente destrozó su entorno. Y no solo afecta a las relaciones familiares, o sea, también puede tener consecuencias físicas y espirituales inmediatas. Recuerdo mucho el caso de Giesi que se menciona en el estudio pastoral de hoy. Uy, sí, el caso de Giesi es impactante. Él era el siervo del profeta Eliseo. Y bueno, vio una oportunidad financiera después de un milagro de sanidad y pensó que una mentira rápida le daría una ganancia sin que nadie saliera herido. Una oportunidad de dinero fácil, pensó él. Exacto. Pidió plata y vestidos a escondidas, diciendo que su maestro los mandaba a pedir. ¿Y cuál fue el resultado? La lepra del hombre que había sido sanado, de Naamán, recayó sobre Giesi y sobre toda su descendencia. ¡Qué tragedia tan profunda! Más agudo con la historia de Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo tratando de aparentar que eran más generosos de lo que realmente eran frente a la iglesia. Solo querían quedar bien ante la gente. Sí, querían el aplauso, pero la consecuencia fue su muerte instantánea. O sea, el punto es que una sola mentira crea una onda expansiva de destrucción. Escuchar todo esto a mí me genera una reflexión que no podemos evadir, especialmente en la vida de la iglesia. A ver, cuéntanos. Quienes recurren a la mentira casi siempre lo hacen desde una postura de autodefensa. Sí, por miedo. La mente humana nos susurra, oye, si digo esto, evito un problema gigante. O si oculto este pequeño detalle, conservo mi trabajo o salvo mi reputación. Es un mecanismo de supervivencia. Exacto. Pero ¿qué sucede cuando esa mentalidad de supervivencia, que está basada en redes de engaño, se infiltra dentro del cuerpo de Cristo? Dentro de la iglesia misma. Es como un virus. Hay una frase en el material original que de verdad duele físicamente al leerla. Es la cita de una persona ajena a la fe, alguien de afuera, que dice sin rodeos: yo no contrato a cristianos, porque son mentirosos. No cumplen, prometen venir y no vienen, dicen que van a hacer algo y no lo hacen. ¡Wow! Es una bofetada a nuestra complacencia. Es devastador. Es devastador porque nos recuerda que la deshonestidad individual jamás, bajo ninguna circunstancia, es un asunto primado. Siempre afecta a otros. Siempre. Cuando falta la verdad en una persona que levanta la bandera de la fe, se mancha el testimonio colectivo de toda la comunidad. O sea, arruina por completo la comunión que Dios anhela construir. Claro, porque la gente ya no ve a Cristo, ve la hipocresía. Así es. Una mala experiencia con alguien que afirma creer bien, pero que no vive bien, termina cerrando el corazón del mundo exterior al mensaje del Evangelio. La credibilidad no es algo que simplemente perdemos a nivel personal. No, para nada. Hacemos sangrar la credibilidad de Cristo a nivel comunitario. Y restaurar esa confianza toma un tiempo incalculable. Porque lógicamente cuando una mentira sale a la luz, la mente humana inmediatamente se pregunta, bueno, si fue capaz de mirarme a los ojos y mentirme en esto, ¿en qué más me habrá estado engañando durante todos estos años? Se siembra la duda permanente. Totalmente. Por supuesto que hay perdón, o sea, la gracia de Dios es infinita, pero la confianza terrenal queda completamente astillada. Cuesta muchísimo reconstruirla. Las palabras de Santiago cobran una urgencia abrumadora. Claro. Ahí es donde entra la frase central que da título a este análisis que estamos haciendo. Santiago, capítulo 5, advierte sobre la honestidad, pero lo hace enmarcado en una realidad escatológica. Una mirada al final de los tiempos. Exacto. Es decir, a la luz del inminente regreso de Cristo. Él nos dice, no mintamos, porque, cito, el juez está a la puerta. Fíjate que ese puente conceptual es brillante. Une la forma en que hablamos hoy, en nuestra cotidianidad, con el evento futuro más grande de la historia. Es maravilloso. Y para visualizar un poco lo que Santiago intenta transmitirnos, imaginemos una escena muy cotidiana.
A ver, danos un ejemplo. Imagina que alguien está en una oficina, sentado en su escritorio, con todos los balances contables, las facturas y los correos electrónicos frente a sí. Un día de cierre de mes. Tal cual. Y de pronto, le avisan que un auditor gubernamental, de esos que son sumamente estrictos e implacables, está parado literalmente del otro lado de la puerta, con la mano en la perilla a punto de entrar en 5 segundos. Uf, qué estrés. Bueno, ante esa inminencia, nadie intentaría ocultar un recibo falso o alterar un número en ese instante. No, claro, sería un suicidio profesional. La reacción natural es asegurarse de que cada documento sea transparente, porque sabes que el auditor lo va a ver todo. Y Santiago nos asegura que nuestro juez está ahí mismo, a la puerta. Y lo ve todo. Todo. Sin embargo, seguimos recurriendo a medias verdades. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué se nos olvida tan fácilmente que el juez ya está en la entrada? ¿Qué papel juega el factor de la presión diaria en todo esto? Esa es una pregunta clave, porque la presión es el catalizador perfecto para la mentira. Si miramos el contexto histórico, la Carta de Santiago no fue escrita para personas que estaban cómodas en sus salas de estar tomando café. Para nada. Era una época muy dura. Fue dirigida a una iglesia que sufría, a una comunidad oprimida. Estaban enfrentando persecución, boicots económicos y marginación social constante. Presión real y diaria. Exacto. Y cuando experimentas una presión tan abrumadora, ya sea, digamos, para evitar ir a la cárcel, para no perder una ventaja económica que necesitas para comer, o simplemente para no ser excluido socialmente por tus vecinos, pues la mentira brilla como la herramienta de supervivencia más lógica e inmediata. Es como ese instinto animal de camuflarse cuando hay peligro alrededor. Exactamente, es protección. Pero Santiago frena ese instinto en seco. Él conecta el regreso de Cristo con nuestra integridad verbal para enseñarnos algo vital. Nos dice que la esperanza de la segunda venida no fue diseñada únicamente para darnos consuelo en medio del dolor. ¡Wow! Eso es profundo. ¿Para qué fue diseñada entonces? Su propósito principal es producir santidad en nosotros. Saber que el juez está a la puerta debe purificar cada conversación que tenemos. ¿Limpiar nuestro lenguaje? Sí, porque Cristo tiene acceso a lo que ningún ser humano puede comprobar. Lo que susurramos en secreto, las intenciones ocultas del corazón, esas verdades a medias que usamos para quedar bien ante los demás. Él las ve con una nitidez absoluta. ¡Absoluta! No es posible vivir con un lenguaje dividido, con dos caras, si de verdad aguardamos el retorno del Rey de verdad. Es un golpe directo a la conciencia, la verdad. Nos dice que mirar al cielo esperando a Cristo exige obligatoriamente que ordenemos nuestras palabras aquí en la tierra, en el día a día. Tienen que ir de la mano. Entonces, si entendemos que el juez está a la puerta, y si Proverbios capítulo 12 nos recuerda que los labios mentirosos son abominación al Señor, o sea, ¿cómo caminamos esto? Esa es la parte difícil. ¿Cuál es el plan de acción? Porque, seamos honestos, la presión de la vida cotidiana no va a desaparecer mágicamente mañana. No, los problemas sigan ahí. ¿Cómo llevamos esto a la práctica para verdaderamente vivir bien como nos llama la serie? Bueno, el análisis de este poderoso sermón nos destila 3 directrices profundamente prácticas para enfrentar esta lucha constante. El primer paso es, ante todo, determinar vivir en la verdad. Determinarlo intencionalmente. Así es. Santiago 5:12 nos instruye a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Esto implica cultivar una integridad tan robusta, tan evidente en nuestro carácter, que no necesitemos añadir juramentos grandilocuentes o excusas interminables o respuestas misteriosas para que la gente confíe en nuestras palabras. Pero a ver, seamos muy sinceros con quienes nos escuchan hoy. Decir que nuestro sí sea sí, bueno, suena a una aspiración muy noble en el papel. Sí, suena muy poético. Pero en la práctica, cuando decirle la verdad a un supervisor significa arriesgar un ascenso laboral o cuando admitir un error implica enfrentar la profunda decepción de un familiar, pues la presión para suavizar la realidad es gigantesca. Es inmensa. Entonces, ¿cómo damos ese paso sin sentir que, humanamente, nos estamos autosaboteando? Es una tensión genuina y muy válida. Y creo que la única forma de dar ese paso es confiando en que Dios respalda a quienes honran su naturaleza.
lo cual nos lleva directamente al segundo punto vital, que es encarar toda situación con la verdad. Encararla, dar la cara. Exacto. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 nos exhorta a desechar por completo la mentira y a hablar verdad cada uno con su prójimo. O sea, no dejar espacio para el gris. Nada. La verdad no puede ser tratada como un menú del cual elegimos cuándo usarla y cuándo no, según nos convenga. A la carta. Claro, no podemos escudarnos en silencios que convienen o en omitir información clave, que también es una forma de engaño. Definitivamente. La cura bíblica para el engaño es enfrentar las circunstancias, por más dolorosas o costosas que parezcan a corto plazo, aferrándonos siempre a la honestidad. Y eso requiere una valentía que, honestamente, solo el Espíritu de Dios puede proveer en nosotros. Es verdad, no viene de nuestras fuerzas. Y me imagino que el tercer paso es lo que nos da la perspectiva necesaria para mantenernos firmes cuando el costo de decir la verdad duele, porque a veces duele. Exactamente. El tercer paso es pesar en balanza las consecuencias, pero con una mirada eterna. Cambiar el ente temporal por uno eterno. Así es, Proverbios 12:19 declara una verdad inquebrantable. Dice, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Solo un instante. Al pesar las consecuencias, debemos mirar más allá del momento de pánico y reconocer que la verdad es lo único que tiene cimientos eternos. ¡Qué poderoso! Al escuchar y procesar estos tres pasos, resuenan en mi mente unas preguntas de diagnóstico que plantea el sermón que me parecen buenísimas. A ver, recuérdanos cuáles son. Son preguntas que todos deberíamos hacernos en esa fracción de segundo antes de ceder a la tentación de alterar una historia. Cuando estamos al borde. Exacto. Preguntas confrontativas como ¿bendecirá el Señor mi engaño? O ¿acaso el Dios, que es la verdad absoluta, acudirá en auxilio de un mentiroso para hacer prosperar un proyecto basado en fraudes? La respuesta es obvia, pero duele. Y la última, ¿realmente vale la pena comprometer la paz del alma y manchar el testimonio de Cristo solo por salir ilesos en un momento de tensión humana? Son interrogantes que actúan como un bisturí en el corazón. Si tomamos todo lo que hemos explorado hoy y conectamos los hilos, el panorama es de una claridad asombrosa para nuestra vida. Así es. Entender la naturaleza pura de Dios, que no miente ni engaña, y vivir conscientes de que el regreso de Cristo como juez está a la puerta, bueno, eso es la definición misma de creer bien. Amén. Y es precisamente esa convicción la que nos empuja, nos obliga casi, a abandonar la falsa seguridad de la mentira para caminar en integridad total, en nuestras casas, en los trabajos y en todas nuestras relaciones. Y eso, en esencia, es vivir bien. Totalmente. Creer bien para vivir bien. No pueden existir el uno sin el otro. Son inseparables. Así es. Y bueno, antes de concluir, hay un último pensamiento que surge del material de hoy y que me parece fundamental dejar sembrado en la mente de la audiencia para que cada persona siga reflexionando durante esta semana. Excelente. A ver de qué se trata. Hemos analizado cómo una mentira exige más mentiras, creando una cadena interminable. Pero el sermón advierte que en ese proceso, nuestro corazón empieza a acostumbrarse y a justificar lo que la palabra llama pecado. Se va endureciendo. Exacto. Y esto nos lleva a un escenario que, a mi parecer, es aterrador. Si la mentira constante adormece la conciencia de tal manera que nos volvemos expertos en autojustificarnos, Ajá. bueno, ¿qué pasaría si el mayor peligro de vivir en engaño no solamente que el mundo a nuestro alrededor deje de creernos? ¿Qué pasaría si el verdadero peligro fatal es que nuestro propio corazón se vuelva tan duro, tan ciego, que sea incapaz de reconocer la verdad de Dios cuando la tiene enfrente? ¡Wow! Eso te deja sin palabras. Es un peligro espiritual muy real. Es un pensamiento muy solemne que nos debe llevar a buscar siempre la luz de Cristo en nuestras vidas. Y bueno, para cerrar esta exploración profunda, queremos elevar un anhelo pastoral, una breve oración basada en el llamado que hemos recibido hoy. Adelante. Que nuestra espera diaria por el regreso inminente de nuestro Salvador, nuestra manera de hablar, las decisiones que tomamos en secreto y las promesas que hacemos reflejen de forma inquebrantable que somos ciudadanos del reino de la verdad. Que la gracia nos sostenga para que nuestro sí sea verdaderamente sí y nuestro no sea verdaderamente no. Amén a eso. Ha sido un tiempo de inmenso valor y de una confrontación muy amorosa a través de la palabra.
Hacemos una invitación formal, cálida y llena de expectativa a todas las personas que nos acompañan hoy, para que no se pierdan nuestra próxima exploración profunda de esta serie. Seguro que ahí estaremos, porque todavía hay mucho que aprender. Así es, seguiremos desentrañando la inagotable riqueza de la Carta de Santiago y descubriendo juntos cómo la fe genuina transforma cada rincón de nuestra existencia. Y bueno, en nombre de toda la familia de la Iglesia Bautista Pan de Vida, les damos las gracias de todo corazón por apartar este tiempo para crecer juntos. Ha sido un honor acompañarlos hoy. Que la luz y la verdad del Señor guíen, protejan y afirmen cada uno de sus pasos durante esta semana. Hasta la próxima.